indulto, no solo para Alberto Fujimori, sino en nuestra política. Así que le damos la bienvenida a ambos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Mañana. Muy buenos días. En medio de esta situación, ¿no? Una Navidad distinta para Alberto Fujimori, ¿no? Para muchos, porque se pensaba que esta Navidad, como toda Navidad, van los sentimientos de perdón, de solidaridad, de voltear la hoja, de hacer, ¿qué te digo?, nuevas aspiraciones para el año que se inicia, pero vemos que sale más que lo racional, la emoción, los odios, los fastidios, las molestias, que no es el espíritu realmente navideño. A mí me llama la atención que, siendo la mayoría cristianos, tengamos sentimientos de pasiones en contra y que incluso vayamos hasta cuestionar un perdón, cuando nuestra religión es perdón. Es que hay mucho detrás en política, ¿no? Que está en juego. ¿Cuál es su lectura? Bueno, mi lectura es que el inicio que había mencionado el presidente PPK sobre la reconciliación parece que no les gusta a muchas personas. Es decir, si bien es cierto, el país ha entrado en un proceso de crisis a raíz del tema de la vacancia, superado ese momento, ahora entramos en otra crisis por el tema del indulto, que si bien es un tema polémico porque siempre habrán posiciones de uno u otro lado, lo cierto es que se enmarca dentro del uso, tradición y costumbre de las fechas que se tienen que dar los indultos. Claro, el tema es el personaje. El tema es el personaje. Entonces habrá quienes defenderán la posición con respecto a que está bien el indulto. Yo, de buena fe, tengo que pensar, ya que se inició el 1 de diciembre la solicitud, es decir, antes de todo este procedimiento de vacancia, y obviamente al iniciarse el día 11 de diciembre y luego culminar en la fecha que tiene que culminar, 25 de diciembre, porque se otorgan los indultos el 28 de julio y el 25 de diciembre. Entonces no había otra manera de hacerse. Entonces, aunque dicen que en política nunca hay coincidencia. Es cierto, y por eso es que hay que ser muy cuidadosos con lo que vemos. Creo que el presidente tiene de inmediato que hacer una reformulación de todo lo que es su equipo de gabinete. Tiene de urgencia que encontrar la manera y la persona ideal. Bueno, aquí todos lo mencionan a Antero como la persona ideal. Desde hace mucho tiempo. Pero desde hace mucho tiempo, con las características y el perfil de una personalidad jurídica como la de Antero, tiene que encargarse de reconducir al país a un franco proceso de gobernabilidad, que es lo más importante. Políticamente este tema también remece, por supuesto, a Pedro Pablo Kuczynski. Está perdiendo a dos figuras en el Congreso de la República que eran sus defensores constantes ante una fuerte oposición. ¿Cuánto daño le puede hacer esto a Pedro Pablo Kuczynski, esta decisión? ¿Lo debilita aún más? ¿Qué trabajo debería hacer políticamente tras esto? Mira, tenemos que ver lo que se llama en derecho la prevalencia de la realidad. ¿El Perú se termina con un indulto? No. ¿El Perú tiene que continuar? Sí. ¿Debe continuar el gobierno hasta el 2021? No me cabe la duda. ¿Tiene que el actual Congreso seguir hasta el 27 de julio del 2021? De todos modos. En consecuencia, si esa es la realidad, entiéndanse, por favor. Porque los únicos que van a sufrir con la falta de entendimiento, con la falta de capacidad de diálogo, es todo el pueblo, que se supone que los políticos se deben a ellos, o queremos que haya algún aventurerismo en el 2021. Pero tenemos que entender también, don Antero, que hay algunos ministros, algunos congresistas que no estaban de acuerdo con esta decisión. ¿Cómo mantener el trabajo entonces con ellos? O separarlos, cambiar a aquellos ministros del gabinete que no están de acuerdo con la posición. No hay nada 100%, ni bueno ni malo. Toda medalla, toda moneda tiene dos caras. No vas a encontrar coincidencia total. Entonces, por eso se necesitan las conversaciones, las conciliaciones, para llegar
quizás a puntos intermedios, quizás para que uno ceda algo más que el otro. Ese es el criterio hasta de, no solamente de la política, sino en derecho de las transacciones. Yo tengo una posición A, tú tienes B, nos acercamos. Pero eso es necesario, no podemos seguir enfrentados. Miren, acá hay un titular de Borea. Del Comercio, destacando las declaraciones de Alberto Borea. Y creo que tiene en democracia no se puede pasar 5 años peleando. Así es, no puede ser. Entonces hay que llamar a la cordura, a la reflexión, y a la gente que está fastidiada por el indulto, decir, oye, ¿dónde está tu conciencia cristiana? Somos mayoritariamente cristianos. Ahora, el tema del indulto siempre ha sido muy delicado, porque sí contrapone, ¿no es cierto?, las posiciones en nuestro país. El indulto a Alberto Fujimori, por supuesto. Porque todos los otros indultos son normalmente bien recibidos. Sin embargo, tomar esa decisión, hacerla pública en un momento en el que el gobierno está sumamente inestable, ¿qué tanto puede afectarlo o beneficiar? Yo te preguntaría, ¿y cuál es el momento? ¿Este era el indicado? Discúlpame, siempre van a decir que el momento no era el indicado, pero normalmente los indultos, ¿cuándo se dan? ¿En 28 de julio o 25 de diciembre? Eso es lo normal. Lo fuera del contexto es hacerlo, por ejemplo, el 27 de febrero. ¿Pero cómo queda el gobierno? Bueno, golpeado como todos, ¿no? Porque aquí es un golpe para tanto para el legislativo como para el ejecutivo. Es decir, entramos en un franco proceso nuevamente de inestabilidad. ¿Y qué debería hacer en todo caso, Pedro Pablo Kuczynski, para recuperar un poco la estabilidad? Bueno, urgente, tiene que recomponer el gabinete, tiene que poner a una persona que tenga el perfil idóneo para poder llevar a cabo lo que vendría a ser un franco proceso de reconciliación. Tiene que abrirse a todas las fuerzas políticas, tiene que tener operadores políticos, jurídicos, comunicacionales, porque él mismo ha mencionado que tiene problemas de comunicación, y lo tiene que hacer ya, porque el país no puede seguir en esta situación de franca confrontación. Salimos de una, entramos a otra. ¿La oposición fujimorista se ablanda un poco, cree usted, con esto? Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista político y pensando que hay intereses de por medio, obviamente yo creo que vamos a entrar nuevamente en una situación de discrepancias de grupos, de que se benefició a este, se benefició al otro. Yo creo que más allá de esas discusiones mezquinas, debemos ir por la gobernabilidad. Creo que es el objetivo más trascendente ahora, entrar a un franco proceso de gobernabilidad, porque estamos cayendo nuevamente en el problema que hemos tenido la semana pasada. Miren, nunca se ha visto que en Navidad, que es un momento de paz, tranquilidad, armonía, nos pasemos todavía, en vez de estar hablando aquí sobre los regalos navideños y sobre el tema de Navidad, estemos hablando sobre un tema estrictamente político que pone en jaque la gobernabilidad del país. Y sobre todo la estructura del Ejecutivo en sí, porque el hecho también de que se vayan sus congresistas nos demuestra que se le da la espalda a la posición que toma el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ya con la salida del ministro del Interior, como que tambaleaba un poco la situación, y ahora con la de los dos congresistas, la lectura que se tiene en cuanto a la ciudadanía es un gobierno sumamente débil, más del que ya se estaba cuestionando. Mira, en todo gobierno siempre hay piezas de recambio. No nos olvidemos que hasta los vicepresidentes son piezas de recambio, por si acaso le pase algo al presidente. O sea que eso no nos debe perturbar. Nunca vas a tener 100% ni de aceptación, ni 100% de conformidad con las cosas que hagas, ni 100%, ¿qué te puedo decir?, de una línea conductual política. No lo hay, no existe, estamos en el mundo, siempre habrá diferencias. Lo que tenemos que hacer es que las diferencias se acorten, porque perfecto, solo Dios. Ahora, usted
está presto para poder apoyar a presidente Kuczynski. Se vocea su nombre dentro del gabinete ministerial. Oye, lo escucho vocear hace mucho tiempo, pero yo estoy en mi trabajo profesional. Nosotros conversamos la semana pasada y usted me dijo de que estaba totalmente abocado pues a sus temas profesionales, ¿no? Así es. Pero el Perú está primero. Por supuesto que sí. Kuczynski necesita figuras políticas de peso y sobre todo de concertación. La cuestión es que estamos hablando 4 personas que no somos Pedro Pablo, y al único que le corresponde es a Pedro Pablo, no a ninguno. No hay ninguna clase de acercamiento, se descarta totalmente eso. Discúlpame, la última vez que yo lo he visto al presidente ha sido el viernes antepasado. No sé nada más que él, y lo que lo he podido observar es a través de la televisión. Ahora, ¿cuál debería ser el mensaje a los deudos, doctor Torres Carro, ¿no? A los deudos de Barrios Altos, La Cantuta? Ellos quieren pronunciarse, quieren demandar y de alguna manera evitar este indulto en instancias supranacionales. ¿Debería haber un mensaje dirigido para ellos? Obviamente, o sea, yo creo que pasa necesariamente la reconciliación por el mensaje a esas personas que han sufrido durante tantos años la ausencia de sus seres queridos. Pero el Perú está primero, el Perú está antes de todo. El Perú requiere que todos perdonemos. La única manera de reconciliar posiciones es el perdón, porque el perdón es lo que te engrandece. Creo que de todas maneras tiene que cumplirse con todos los puntos, las estipulaciones dadas en los acuerdos y en las sentencias respectivas. Eso tiene que hacerse en favor de los deudos, pero una reclamación internacional no cabe aquí. No cabe porque... ¿No lo recomendaría usted? No, es que no es factible, porque la Constitución prescribe claramente que las consecuencias del indulto es cosa juzgada. Es decir, ya es irrevisable. Nadie puede revisarlo. Es más, el expresidente de la Corte Interamericana, nuestro compatriota Diego García Sayán, él mismo ha dicho que para el tema de la amnistía podría ser, pero para los temas de indulto no. No hay casos relacionados a que se haya podido destruir esta cosa, este fuero que es el indulto. Porque anteriormente conversábamos con Víctor Quijada, analista, y nos decía que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendría que pronunciarse ya, entre hoy y mañana, sobre la situación del expresidente Fujimori, porque bajo esa misma mirada y ese mismo lineamiento sobre la clase de delitos juzgados y condenados, entonces Abimael Guzmán también podría ser indultado y apelaba el Tratado de Roma. Teóricamente puede ser indultado hasta Herodes, Caín, cualquiera. Es una potestad presidencial. Nos puede gustar o no gustar, pero es una facultad discrecional del presidente de la República. ¿Tendría que pronunciarse la comisión? Ya que estamos no tiene por qué pronunciarse si no se va donde ella. Y además, el indulto como posibilidad está también en los tratados internacionales sobre derechos humanos, incluso en la Convención Americana de San José de Costa Rica. O sea que el suelo está parejo. No habría entonces ningún Nuestra solidaridad con los deudos, por supuesto que sí, pero también los deudos saben perfectamente, porque han leído la Constitución, que es una prerrogativa presidencial y que es además humano el perdonar. Si bien este tema mantiene polarizado al país, porque es más que notorio, incluso en las movilizaciones que hubo anoche mismo, tras conocerse, 1 hora después de conocerse esta decisión del presidente, ya había gente en la calle a favor y en contra. ¿Cómo queda Keiko Fujimori, doctor Flores Arauz? ¿Cómo queda ella como lideresa de un partido? ¿Cómo queda además como hija y estas duras rivalidades que tiene con Kenji Fujimori? Bueno, va a tener que trabajar muy intensamente al interior de su agrupación política y con su bancada parlamentaria, por lo menos la que le queda, que es bastante importante y es la mayor. Pese a las defecciones, es la mayor que hay en el Congreso, ¿no? Entonces tiene que hilar muy fino. Claro, porque debe de reestructurar tal vez incluso Fuerza Popular, porque hay que separar dos cosas. El fujimorismo en sí, albertista, y Fuerza Popular con Keiko Fujimori, que parece que es lo que se va debilitando luego de lo ocurrido, ¿no? Ella ha hecho un trabajo, realmente hay que reconocerlo, excepcional,
en la última década. Ha participado en 2 procesos electorales y ha hecho partido y ha logrado que ese partido tenga prestancia y presencia en todo el país, ¿no? Y fuerza. Sin embargo, Kenji Fujimori está tomando la batuta de lo que significa, primero, la libertad de Alberto Fujimori, porque todos dicen, bueno, tras negociado o no, se haya conseguido, como se haya conseguido, ha sido por gestión de Kenji Fujimori, por insistencia de Kenji Fujimori. Y esto hace que resurja un poco más en el plano político. Es cierto, en realidad todos los partidos, todos, sin excepción, tienen que reestructurarse y pensar en la gobernabilidad, porque todos han sufrido aquí bajas, todos han sufrido conflictos, todos han estado... Todos se han enfrentado. Es decir, el tsunami no solo afecta a unos, sino a todos. Entonces todos tienen que tener hoy la voluntad de conciliar. No puede seguir el país paralizado, no puede seguir el país interrumpiendo el progreso porque perjudica a las grandes mayorías. Entonces todos los partidos tienen que hacer un análisis de conciencia en una fecha tan especial como es la de las Navidades y tienen definitivamente que optar por la gobernabilidad. En el caso específico de Kenji, obviamente cobra una fuerza inesperada, porque él es el que al final de cuentas ha conseguido lo que ha sido la lucha de 10 años de este movimiento, porque este movimiento ha tenido una lucha de 10 años, y es Kenji el que logra, como tú lo has dicho, de una u otra manera, logra lo que ha sido un objetivo de ese movimiento político. Claro, pero es Kenji, uno de toda una bancada de 71 parlamentarios, ¿no es cierto? Porque eso es lo que siempre se le cuestionaba a la bancada de Fuerza Popular, y era que no trabajaban, ¿no? con su manera, o su posición en el Congreso, no ayudaban y no trabajaban en lo que quería Kenji, que era liberar a su padre, y por eso es que se da este distanciamiento de todos sus compañeros. Pero discúlpame, uno accede al Congreso y postula al Congreso no para buscar un indulto. Uno aspira al Congreso para lo que es la actividad del congresista: dar leyes, fiscalizar y representar al país y a sus electores. En consecuencia, el tema de ser, ¿qué te puedo decir?, ayayeros de un indulto, no es la función del congresista. Grave error. Y eso es lo que decía como hoy, Keiko, ¿no? Otro error que hemos visto en estos últimos días con la votación en el Congreso, oigan, que se han achacado a determinadas personas inconductas cuando los parlamentarios no están sujetos, de acuerdo a la Constitución, a mandato imperativo, es decir, no le puedes ordenar. Y estos no son temas ni siquiera políticos, son temas de conciencia. Oye, si voy a tratar sobre la pena de muerte, etcétera, no me puede decir el partido que vaya yo contra mi pensamiento, mi sentimiento. Igual es lo de un indulto, que es un tema de conmiseración, o un tema, ¿qué te puedo decir? Lo otro, lo de la vacancia presidencial, que es una cosa gravísima. En consecuencia, mi conciencia prima sobre una decisión partidaria. A su criterio, ¿estarían fuera de lugar estas sanciones o evaluaciones disciplinarias en aquellos partidos que han anunciado que lo van a hacer con los congresistas que no votaron como el bloque había decidido? No acostumbro a meterme en casa ajena, y menos si no he sido llamado. Pero si miramos por la ventana... Lo que digo es que hay temas que son de conciencia y que no como cuestión general, como cuestión de principio, y hay temas que son decisiones políticas y hay que saberlas distinguir. Alberto Fujimori, lo que se menciona es que podría, yo no sé qué tanto, pero que podría tomar acción política, ¿no? Que apenas se conoce el indulto y él pueda estar mucho más tranquilo, va a asumir alguna función política, y eso es lo que se rechaza, lo que los opositores, incluso este indulto, dicen. Ahora va a tomar el liderazgo del fujimorismo, y conversábamos con Víctor Quijada y nos decía, bueno, incluso después del indulto él no podría participar de este tipo de acciones en política. Una vez que hay indulto, hay perdón, página volteada, puede hacer lo que le da la gana. Espero que sí tenga el criterio, la prudencia y la mesura
de no hacerlo. ¿Considera que podría ser eso? El tema es que yo no creo que sea el momento de evaluar una situación así, tomando en consideración que él está internado en una clínica, ¿no es cierto? Creo que no es el momento de pensar que él podría tener una actividad política, porque sería prejuzgar, pero si lo hiciera, efectivamente, él no tendría ningún impedimento legal para, por lo menos legal, no lo tendría, porque recordemos, el indulto tiene las características de la cosa juzgada, es decir, es como se te perdonó y pasamos la página, comenzamos una nueva existencia, que es lo mismo que el presidente Kuczynski ha intentado hacer. Hoy paso la página, un nuevo capítulo, el capítulo de la reconciliación. Muy bien, está dando los primeros pasos. Que haya sido algo bajo la mesa o lo que fuera, lo cierto es que el tema del indulto ha estado en el presidente de la República desde el momento que él asumió el mandato. Sí. Es más, en campaña se le preguntaba del tema y en julio dijo claramente que si había un informe médico en ese sentido, incluso habló del perdón, habló confundiendo, perdón médico, dijo, confundiendo el término de indulto. Entonces ha habido un informe, ha habido un procedimiento, y los que lo apoyaron, los que lo ayudaron, ahora no pueden rajarse las vestiduras a decir, no, que no me gusta. Yo, por favor, si el tema del indulto ha estado siempre encima de la mesa. Entonces ellos, antes de pensar en ayudarlo, asesorarlo, aconsejarlo, debieron pues pensar que cabía la posibilidad de que se diera indulto. Entonces ahora no vengan a rajarse las vestiduras, a decir, no, no me parece, me he engañado, etcétera, porque estaba dentro de la agenda definitivamente presidencial. Es que se habla que el trabajo de la reconciliación debe primar en el 2018. Todavía no estamos preparados para ello. ¿Qué cree usted, doctor Flores Arauz? El ser humano es muy complicado. Que se requiere una reconciliación general, se requiere. Que se requiere una reconciliación política dentro de la general, clarísimo. Y que se requiere incluso una familiar, y ojalá se dé entre Kenji y su hermana. ¿Por qué? Porque debe estar sufriendo mucho Susana Iguchi, a la que yo quiero mucho. Y el propio Alberto también, ¿no? Seguramente, pero la madre es muchísimo más. Y justamente haciendo referencia a lo que usted señala acerca de lo que declaraba el presidente Pedro Pablo Kuczynski acerca del indulto, tenemos para recordar lo que ocurrió en el 2016, exactamente, cuando se le consulta acerca de este tema, porque ciertamente en lo que recordamos de la última fase, trayecto de campaña y actualmente cuando se pregunta durante este gobierno, no lo ha dejado descartado, pero en algún instante sí, es que cambia, en algún instante sí, ¿no? Lo negó. Cambia, sí. De alguna manera, en un momento cambia su apreciación y su comentario frente al tema. Vamos a recordar lo que decía en el 2016 sobre el indulto a Alberto Fujimori. Están acusados de ese tipo de crímenes y hayan llegado a cierta edad y que tienen condenas, puedan cumplirlas en su casa. ¿Qué opina de este pedido de indulto? ¿Qué opina de este pedido de indulto que plantea? Mire, él tiene el derecho de pedir el indulto. Yo no lo firmaré. Pero estoy de acuerdo, pero ¿qué opina del hecho de que lo pidan a un presidente que ya está prácticamente salido? Mire, él es presidente hasta el 28 de julio, o sea, él tiene el derecho constitucional de dar un indulto si él decide hacerlo. ¿Se habló de ese tema en la última reunión que estuvieron juntos? No. ¿No ha sorprendido en todo caso? No, a mí no me sorprende nada. Bueno, hay que contextualizar un poco estas declaraciones que brindara Pedro Pablo Kuczynski cuando era presidente electo, pero Ollanta Humala todavía era el presidente en ejercicio. Y decía, no, bueno, Alberto Fujimori está libre de pedir un indulto, yo no lo firmaré. Es lo que él comentó cuando todavía no había asumido funciones presidenciales. ¿Qué cambió? ¿Qué cree usted que cambió? La situación cambió. El agravamiento de la situación del mismo Alberto Fujimori, la mayor edad de Alberto Fujimori, y que no se ha dado y no hay legislación para que en lugar de indulto exista esta detención domiciliaria para las personas que ya han sido condenadas. No se ha cambiado la legislación. Entonces lo único que tenía para poder ayudar a esta persona
con una cuestión de piedad, de perdón, etcétera, el indulto. Pero va a tener un costo político, sin duda. Todo tiene un costo político, todo. No hay cosa que no lo tenga. Pero a un personaje político tan desgastado le cuesta más. Sí, obviamente, pero recordemos también que en julio del 2017, cuando se presentó también para efectos del 28 de julio el indulto y que fue desestimado por la Comisión de Gracias Presidenciales, dijo, si hubiera un informe médico en el sentido que está en peligro su existencia, su salud y su vida, lo indultaría. Y efectivamente hoy hay el informe médico, la Comisión de Gracias lo ha acogido, lo pasaron a la presidencia, el ministro de Justicia lo ha refrendado, lo ha firmado, de manera que se han dado todos los parámetros legales. Que nos guste o no nos guste, ese es otro tema. Y entonces, ¿por qué hay tanto movimiento y sismo al interior de la bancada? Porque claro, usted señala, todos hemos escuchado al presidente Pedro Pablo Kuczynski, todos hemos conocido acerca de estas primeras declaraciones y también acerca de las posteriores. Y ellos dicen, no, nosotros nos sentimos engañados porque no se nos dijo nada. ¿Qué está pasando entonces? Porque creo que es un problema que el presidente ya lo ha dicho y que tiene, que es un problema de comunicaciones. Él lo ha manifestado públicamente, él tiene un problema comunicacional. Entonces parece bastante grave y que lo ha llevado y que lo ha llevado a una situación tan dramática como la que está. Pero eso es lo que él tiene que comenzar, nunca es tarde en la vida para cambiar y mejorar, es lo que tiene que comenzar a cambiar de manera urgente. Pero no pueden, y esto soy bien enfático, porque trato de mantener una línea, no pueden, si esto estaba encima de la mesa, no puede alguien decir, no, si tarde o temprano se iba a presentar esta situación. Él lo había dicho, cuando hay el informe médico yo lo indultaré. Muy bien, el informe médico ya estaba. Que no lo haya comunicado o lo haya comunicado, porque eso no sabemos, habría que escuchar la versión del propio PPK. Ya ese es un tema interno de partidos políticos. Pero parece entonces que nunca conversaron del tema para sentar posiciones, que nadie le dijo al presidente, bueno, nuestra posición es que si usted llega a indultarlo, porque esos son temas que se tienen que hablar dentro del partido, si usted llega a indultarlo, nosotros, este grupo de parlamentarios, nos vamos a retirar. Claro, quizás es más, Meche Arauz salió al día siguiente, me parece, a decir que era no negociable el tema del indulto. Era un tema que no estaba en agenda. En agenda, entonces, y mire, 2 días después sale el indulto. Sí, pero la agenda no es del gobierno, la agenda del indulto es exclusivamente del presidente de la República. Porque partiendo entonces del análisis de Maricel, pues claro, puede haber un grupo, ¿no?, de parlamentarios que no estaban de acuerdo y el presidente los puede haber escuchado, pero su opinión es otra y tiene la prerrogativa de hacerlo. La prerrogativa, la facultad, la atribución del indulto no es del Consejo de Ministros, no es de una reunión de un cónclave partidario. Pueden estar todos en contra y el presidente a favor. Es su atribución. No necesita ni siquiera justificarla. Es absolutamente discrecional. Y eso lo saben y lo sabían todos sus parlamentarios y todos sus ministros. Ahora, el tema viene por la negociación que se habla, ¿no? Porque nosotros hemos visto estas imágenes cuando se toma la decisión de no vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, a Juan Cheput y a Kenji Fujimori cogiéndose de la mano, abrazándose, y Kenji Fujimori está llorando. Entonces algunos analistas dicen, bueno, porque ya sabía que ese era el instante en el que se marcaba el inicio del indulto para su padre, lo que tanto había buscado, y es por eso que, claro, no lloraba de felicidad porque no lo habían vacado al presidente Kuczynski, sino lloraba porque, claro, tenía un motivo distinto, que era el indulto de su padre. Y además el tuit del propio Kenji con el tema del Rey León, donde la parte importantísima de la hora ha llegado. Así es. Ajá, claro, es un mensaje sumamente directo. Ahí está, mire usted, Kenji Fujimori, primero abrazándose con todos, ¿no? En un tema en el que ciertamente él jugó un rol importantísimo. Con Maritza García y Bienvenido Ramírez, fujimoristas, pero que votaron como él. Pero hay que estar que también... abstuvieron y que marcaron la posición de... Hay que ser bien ingenuos también para, ¿no?, después de ver eso, que no haya de alguna manera alguna situación que le pudiera favorecer al petitorio de Kenji, ¿no? Ahora, doctor Antero Flores Arauz,
la actitud del presidente también estos últimos días ha estado bien benevolente, ¿no? Porque ayer o antes de ayer se pronunció a través del Twitter asegurando de que Nadine Heredia iba a poder pasar la Navidad con sus hijos. Recordemos que ella lo había pedido, el INPE lo había negado y después sale un tuit del presidente en el que dice que podrá pasar la Navidad con sus hijos. Entonces, la gente, ¿cómo reaccionó ante ello? Bien, ¿no? Como dijeron, bueno, está una prisión preventiva y el presidente es el que le da esta oportunidad de pasar una Navidad distinta. Y ha hecho muy bien, porque para mí incluso esa prisión preventiva es un exceso. No se dan los condicionamientos para que ella haya sido otorgada. No hay ni siquiera denuncia. Los han mandado, creo, 18 meses. Sí, la verdad, sin por gusto. Fiscal. Sí, ¿usted piensa? No, bueno, yo sí ahí me distancio de la posición porque creo que si ha habido un fiscal que lo ha asumido, un juez que lo ha confirmado, un fiscal superior que lo ha ratificado y una sala globalmente que por unanimidad lo ha considerado y que la Corte Suprema lo ha avalado, creo que ahí yo no puedo entrar a discutir que sí ha habido todo el procedimiento de respeto escrupuloso a las normas. Sin embargo, tengo que señalar que al hacer esa consideración el señor Pedro Pablo Kuczynski, él incluso hace un acto entre comillas irregular, porque él no es el jefe del INPE. Aquí no estamos en destruya para que el presidente así con un tuit destruya toda la línea, digamos, de decisión. INPE, ¿no? Sin embargo, son cosas que pueden ocurrir, porque como se ha mencionado aquí, se trata de una situación de momentos especiales de humanidad. Entonces sí, está bien que se reúnan con su familia, está bien. Además dentro de las facultades del presidente, claro, no las formas como lo ha hecho probablemente, claro, pero sí podría hacerlo porque es el jefe de la nación. También en algún momento se ha pronunciado y ha mencionado que también le parece un exceso esta prisión preventiva contra los Humala Heredia, ¿no? También lo ha comentado. Coincidimos en la posición. Sí, él es la posición que Por supuesto que tiene razón Carlos cuando dice que se han cumplido las formalidades de que había un pedido fiscal, una resolución judicial, etcétera. Eso es la forma, pero en el fondo yo no veo la motivación. Bueno, pero hay una decisión judicial. Así es que tiene que cumplirse. Bueno, queremos agradecerles a ambos por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido muy enriquecedor conversar con ustedes sobre el trasfondo, ¿no, Maricel? El trasfondo puede ser una decisión política, pero que tiene contexto social, legal, por supuesto, y que debemos de tomar todos los peruanos con tranquilidad en un proceso de reconciliación. Y sobre todo tomando en cuenta todo en conjunto, no hay que analizar solo un lado, hay que analizar todo y para eso nos han ayudado ustedes esta mañana. Muchas gracias. Y qué gusto que ustedes estén en un plan de buscar reconciliación y la paz, porque hay otras personas que me hacen recordar al colegio, pisa la salivita y enfrentar. Acá tenemos que unir. Porque al final es beneficio yo solo espero que el presidente actúe con la agilidad necesaria y que Antero acepte, porque también pasa por la aceptación. Mire cómo lo ve. No necesito manager. No, pero don Antero dice, no me han llamado, no me han dicho nada, pero por ahí un pajarito me ha contado de que la llamada ya estuvo en su despacho y en su celular. No. Bueno, está bien, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Te han informado el pajarito mal. Vamos a ver. Muchas gracias a ambos. Además por haber estado con nosotros hoy 25. Que sigan disfrutando de este día que, claro, para todos es distinto. Una Navidad diferente en general. Muchas gracias. Buenos días. 9:59 de la mañana. Tenemos que hacer la pausa. Nos vamos al corte comercial, pero usted no se vaya. Quédese con nosotros porque vamos a continuar analizando lo que pasa, qué visitas pueda recibir Alberto Fujimori el día de hoy, pero también tenemos información sobre el incendio, ¿verdad? Así es, lo que está ocurriendo con un incendio de proporciones que realmente no puede ser controlado por los